Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Entrevistas Conscientes. Hoy tenemos una temática súper potente que me encanta, el legado del alma. Ya sabéis, y los que me conocéis, que, bueno, pues está muy alineado con mi propósito de vida, ¿no? Todo aquello que sea experimentar lo que no se ve, lo que va más allá de lo visible, pues es algo que llevo muchos años investigando. Y bueno, pues la persona que he invitado hoy, pues también sigue esa línea. Y bueno, no me voy a enrollar mucho más porque la verdad que estoy súper ilusionada, súper emocionada por todo el tiempo que llevo detrás de él para encontrarnos, para tener esta entrevista, esta charleta. Entonces, quiero presentaros a Sergio Valverde Gallego. Bienvenido, Sergio. Muchísimas gracias por tu tiempo y nada, encantado de estar aquí contigo y con tu comunidad. La verdad que el placer es mío por todo lo que representas en mi vida. Si tenemos que hablar de desde cuándo nos conocemos, yo diría que desde una eternidad, ¿no? Como almas. Y, y como Sergio y Marta, pues fíjate el tiempo que ha pasado. Estaba yo haciendo números y nos conocemos desde hace 9 años, ¿no? Hace 9 años decido yo mudarme de Madrid aquí a Alicante y surge la formación de transgeneracional, de la cual pues tú eres uno de los profesores, ¿no? Entonces, mucho de lo que sé y mucho de lo que soy te lo debo a ti, ¿no? Luego, después de la formación de transgeneracional, fuiste mi tutor en la formación de bioevolución. ¿Se llamaba así, bioevolución o bioneuromoción? Yo ya me he perdido, pero eso, bioevolución consciente, ahí fuiste mi tutor. Bueno, pues una relación como de tutor y alumno, pero lo bueno viene cuando ya cada uno toma sus caminos y llega Valentín y Valentín nos une, ¿no? Valentín es un gatito que tenía Sergio, que bueno, desapareció y no sé por qué se le iluminó que yo podía ayudarle, ¿no? Y a partir de ahí, pues hasta el día de hoy, hemos creado pues una amistad muy amorosa, muy fraternal y como digo, mucho de lo que soy, de lo que soy, a ver, de lo que sé sí, porque he dicho que me he formado contigo, pero de lo que soy, porque esto pocas personas lo saben. Cuando llegaste a mi vida, tú sabes que yo estaba muerta en vida, yo te decía, estoy muerta en vida, y gracias a ti, en confiar en mí, cuando yo ni siquiera confiaba en mí, pues me dijiste, Marta, tú vales mucho. Me ponías pruebas, me hacías pruebas, me mandabas fotos, me decías, ¿qué ves? Y yo, que no veo nada, no confíes en mí. Y gracias a ti, soy lo que soy, estoy donde estoy y en parte, ¿vale? No todo es tuyo, pero en parte te lo debo a ti. Así que nada, súper agradecida y que dure mucho más, muchos años más esta amistad. Bueno, esa etapa de la que comentas, para mí también fue muy significativa porque yo venía de ejercer ya esa docencia en transgeneracional, sentido gestacional, con esa inquietud, ¿no? O rompiendo esas barreras de que había algo más, ¿no? De que no nos podíamos basar solo en el árbol o que no nos podíamos basar solo en la parte de la gestación, ¿no? Que le damos información inconsciente pero solo se contemplaba en aquel momento cuando nos conocimos, ¿no? El árbol genealógico, la gestación, sabíamos que la enfermedad también viene de las emociones. Y la experiencia que ocurrió con Valentín, ¿no? A mí me hizo despertar en ese sentido de ver que había algo más, que había una parte energética, que había otro mundo, ¿no? Y entonces tú agradeces esa parte de que yo te aporté a ti, ¿no? Esa parte del árbol, de la comunicación, pero para mí esa experiencia fue como poder plasmar, ¿no? Que, mm, que venimos de más allá, que venimos de otras vidas, que no siempre elegimos, que elegimos. Dicen que hay personas que entran, personas que salen, ¿no? Hay personas muy puntuales que sabemos que en un proceso de nuestra vida tienen que estar ahí porque van a ser nuestros maestros o vamos a ser maestros de esas personas, ¿no? Yo recuerdo ese momento cuando a mí la situación me desbordó, cuando me estaban sucediendo cosas que no podía explicar. Y más me rodeaba con personas a las que yo le decía, no, es que tenemos que contemplar las vidas pasadas. Nosotros somos un alma que viene a experimentar una experiencia humana y encima del árbol está lo que hemos sido en otras vidas, ¿no? Entonces esa época fue el comienzo, la desaparición de Valentín,
el ver que había una energía, el ver que había unas visualizaciones, y yo me acuerdo que no se me olvidará nunca el día que yo te llamé a ti, porque no sabía a quién llamar, no conocía a nadie que pudiera darme consuelo o explicarme lo que estaba pasando, y yo me acuerdo que te decía, mira, me ha pasado esto, llevo 3 días buscando a mi gato no está, pero mi gato está, o sea, mi gato no está muerto, yo lo llamo y las cosas se movían, me acuerdo de los vídeos que te mandaba, Eh, grababa vídeos porque decía, esto es surrealista. O sea, yo llamaba a Valentín y se movían los cables de la MOSI, ¿te acuerdas? Que daba ostras, golpes sí. ahí. Y bueno, que al final no crecemos solos y al final, siempre lo digo, ¿no? Tenemos un propósito, como almas tenemos un propósito y tenemos una misión. Hay una gran diferencia entre el propósito, que tiene que ver mucho con lo que el alma viene a aprender, a trascender, con esa herida de esa vida pasada, pero al final nos queda la misión, ¿no? Que es lo que hemos venido a hacer, nuestro alma ha venido a hacer, que tiene que ver con dejar esa siembra, ¿no? Esa huella en los demás. Además, fíjate esto que dices, la inquietud, ¿no? De, de no solo quedarnos en las memorias del árbol familiar. Yo me acuerdo en la formación que al director del instituto, a Saúl, yo le decía, pero bueno, de vidas pasadas también traemos cosas, ¿no? Y me miraban como diciendo, qué loca. O cuando veía en la clase, que éramos muchísimos, y yo veía los muertos por allí, ¿no? Que eran antepasados de las personas que estábamos, y entonces él me decía, no, no, no me hables de esto, que pero tú quieres saber quién está contigo. No, 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 no. Entonces era como muy estructurado, pero yo sabía que había algo más, ¿no? Y luego, pues coincidir contigo. Sergio, antes de ponernos a hablar de el legado del alma, que el legado del alma no solo es el título de este vídeo, sino el título de tu libro, ¿no? Ya has dicho un poquito quién eres, pero danos una pequeña presentación de quién eres tú y cómo llegas a este punto de sanación del alma. Bueno, pues yo soy una persona normal y corriente, vamos a partir de ahí. Yo tengo varitas mágicas, tengo mis aprendizajes como los tenemos todos los que estamos aquí, pero sí que es cierto que desde muy pequeño siempre tuve la inquietud de que había algo más, ¿no? Yo creo que ya con 20 años empecé a darme cuenta que los patrones de la vida se repetían, que siempre repetíamos lo mismo, ¿no? Y a través de una experiencia de muerte, de duelo, donde, bueno, pues esas cosas te suelen dar un golpe con la vida, ¿no? Con tirarlo todo, todas las creencias, ¿no? Cuando pierdes a un familiar, cuando pierdes a un ser querido, entras en la injusticia, entras en esa pelea con Dios, con la vida, ¿no? Ahí tuve yo mi primer punto de inflexión, mi primera toma de conciencia de decir, siempre me pasa lo mismo, siempre tengo los mismos amigos, las mismas parejas, las mismas casuísticas en los trabajos, y esto no puede ser una casualidad, ¿no? Entonces, eso pues me llevó a conectar con, pues, en aquella época, hace 20 años, con lo que había, que era el Reiki, que era, bueno, no existe el desarrollo personal como existe ahora, ¿no? Entonces, pues empecé por el Reiki, estudié naturopatía y ahí fui construyendo un poco lo que fue mi vida, ¿no? Tenía claro el camino, tenía claro lo que quería hacer, no sabía cómo. Todo eso pues me llevó a que pasábamos consultas, la gente movía y eso ya cuando empecé a ver que realmente lo que hacía era algo temporal, algo muy efímero, fue cuando realmente empecé a profundizar y descubrí el transgeneracional, el árbol genealógico, descubrí el sentido gestacional y la biodescodificación emoción, ¿no? Del origen de la enfermedad. Entonces eso me hizo un cambio, me hizo un clip de decir, wow, wow, empecé a encontrar esas respuestas, ¿no? Del para qué empezaban a pasar las cosas, para qué repetimos. Y ya pues fue empezar a dedicarme a ello, a profundizar, a ver mis heridas, a ver mi árbol, cuando ya empecé, como decía antes, ¿no? A contemplar que las vidas pasadas, empecé a contemplar el tema de que, bueno, muchas veces tenemos un conflicto con papá, con mamá, vamos al árbol a trabajarlo, pero no podemos trabajar el árbol si hay una magia o hay un amarre o hay un endulzamiento, de nada sirve cortar vínculos con papá o mamá cuando te están amarrando por otro lado. Entonces eso me volvió a dar otro giro ahí, decir, bueno, pues hay que contemplar las brujerías, ¿no? Y eso súper agradecido bueno, a la experiencia profesional que me dio trabajar con personas de Latinoamérica, la emigración en Estados Unidos, porque yo cogía casos de árbol genealógico, que eso en España hubiera sido inviable. Ahora, a día de, sí- a día de, ahora, a Sí, día de hoy,
¿Qué me ¿vale? Pero eso hace cuentas? 10, 15 años, yo me acuerdo cuando hacía esos árboles genealógicos y decía, bueno, pues este es tú, a lo mejor la chica tenía 30 años, ¿no? Y decía, bueno, pero es que no me cuadra, vamos a ver, tienes 4 o 5 hijos y me decía, no, es que ese es mi nieto. Y Mm, yo decía, ¿cómo? Tienes 30 años, ¿cómo va a ser tu nieto? Era su nieto. Entonces, sí, sí. la apertura, ¿no? El conocer que, bueno, el conocer la historia, ¿no? De los demás, ¿no? Nosotros podemos conocer las heridas, podemos conocer dentro del árbol quiénes son nuestros dobles, pero al final la experiencia de cada uno no es lo mismo vivir la herida en el hombre que en la mujer, no es lo mismo una herida de abandono en una persona que en otra. Al final hay unas pautas, pero es una historia diferente, ¿no? Y todo eso pues me llevó al final pues a escribir ese libro, ese legado del alma, que bueno, que para mí resume, es un punto y seguido en lo que he venido haciendo en los últimos 15 años, árbol genealógico, limpiezas energéticas, magias, y sobre todo, para mí, quería dejar algo que no fuera para las personas que conocen todo esto. Evidentemente, la persona que conoce esto es porque lo ha experimentado, ha sufrido, y entonces su sufrimiento le ha llevado a, bueno, a pasar una consulta, a hacer un curso, ¿no? Quiere hacer algo que para cualquier persona que no sabe lo que le está pasando, cualquier lector pudiera comprender la vida desde otro punto de vista. Fíjate que has hablado de magias en el transgeneracional, aunque no es la temática, pero algo que yo también me he encontrado en sesiones y que no lo contempla el transgeneracional puro y duro, es reencarnar en la misma familia. Ya estamos hablando de vidas pasadas en la misma familia. No sé si tú has tenido casos de esos, pero eh, cuando yo lo estudié, nadie lo contemplaba, ¿no? Y sí he tenido como dos o tres casos de eso, de ser el tatarabuelo de la persona del consultante, ¿no? Y que eso el transgeneracional, pues, como te digo, mm, no lo contempla, ¿no? Entonces, qué bueno que tengamos esa mirada más amplia para poder ver que puedes traer una maldición de un tatarabuelo, una magia, y que generaciones tras generaciones se está vinculado a eso, ¿no? O lo que te digo, el reencarnar en la misma familia con la vivencia más dándote visibilidad a ti mismo en ese mismo árbol. Estoy contigo que para mí el transgeneracional fue un antes y un después. Yo venía también de como de muchas técnicas, terapias, pero el transgeneracional a mí me voló la cabeza. Nunca pensé que llegaría a ser terapeuta de transgeneracional. Todo era en mi búsqueda, como te pasaba a ti, ¿no? Vas buscando un poco el camino a seguir hasta que te ves diciendo, bueno, todo esto que estoy experimentando lo voy a poner al servicio de otros, ¿no? Porque si me ha valido a mí, le puede valer a otros. Sergio, nos habla muchísimo del libre albedrío. Yo tengo un conflicto con eso porque no lo compro. Entonces, ¿realmente somos libres? ¿Creemos que pensamos, que elegimos, que obramos por nosotros mismos? ¿O seguimos creyéndonos que somos libres? La película que nos han vendido. Creemos que somos libres, creemos que elegimos, pero si echamos un vistazo a las cosas que suceden en nuestra familia, vamos a ver que estamos repitiendo. Desde mi experiencia, yo creo que somos alma que viene a este plano con un propósito y una misión. Para mí ese propósito tiene que ver con el dolor, con las heridas que hemos tenido en vidas anteriores. Y para ello elegimos o se nos impone, ¿vale? No siempre elegimos, pero elegimos o se nos impone en base al aprendizaje que venimos a experimentar en esta existencia para la evolución de nuestra alma. Elegimos o se nos impone una familia, unas parejas y unas situaciones. No siento que seamos tan libres. Independientemente de que elijamos o se nos imponga, el aprendizaje quizás sí lo puede elegir el alma, pero existen pactos, existen contratos, existen votos de otras vidas que hacen bueno, que no elijamos tal cual todo lo que nos está pasando, ¿vale? Sería muy duro decir, hay experiencias, hay personas que pasan por experiencias muy duras a lo largo de su vida, ¿no? Sería muy duro decir que esa alma la ha elegido. Hay veces que sí que la ha elegido, ¿no? Si en otra vida la has liado mucho y a lo mejor necesitamos, bueno, nos pasa aquí en esta vida. Al final aprendemos a base de golpes, a base de sufrimiento, ¿no?
cuando nadie ha dicho que para aprender haya que sufrir. Es algo que quizás se nos ha impuesto. Venimos de, bueno, la religión ha estado toda la vida, ¿no? Desde el principio del principio estaba la religión. La religión tiene su alteración en base al poder, en base a la política. Entonces, yo creo que no somos tan libres. Comenzamos a ser libres cuando tomamos esa conciencia, decimos, ¿para qué me está sucediendo todo esto? Yo creo que ahí es donde empieza la libertad, ¿vale? Cuando tú empiezas a ser consciente que repites un patrón, que repites una situación. Y bueno, al final, sea elegida o sea impuesta, lo que te está pasando lo estás experimentando tú. Entonces es ahí cuando empiezas a indagar en ver para qué me está sucediendo esto y cómo lo voy a solucionar, ¿no? Yo una de las preguntas que hace ya años que pongo en mi consulta, cuando estoy hablando, aparte del para qué está sucediendo esto, es ¿qué va a pasar si no lo soluciono? Qué ¿Vale? bueno. Cuando alguien empieza a contarte esto, tal, vale, genial. Esa es la película. Ahora, perfecto. ¿Qué va a pasar si no lo solucionas? Entonces, ahí se abre ese proceso ya de cambio. Elegimos y se nos impone. No somos tan libres como pensamos, como creemos, y la libertad realmente comienza cuando tú decides salir de donde estás. Fíjate que has dicho esto de que darnos cuenta de que repetimos patrones, esto va mucho más amplio, porque no solo repetimos, también reparamos, pero incluso están las lealtades, ¿no? Las lealtades invisibles que hacemos por búsqueda de reconocimiento, ¿no? En esa herida de rechazo que hablaremos más adelante, cómo podemos ir aceptando el destino de otros, las imposiciones de otros, para ser reconocidos, ser incluidos en el sistema familiar. Hablar de transgeneracional, hablar de raíces, hablar de árbol genealógico, es hablar de fidelidad y lealtad. Y de pertenencia. Yo pertenezco siempre y cuando sea igual que tú, igual que mi papá, igual que mi abuelo, igual que mis ancestros. Yo puedo repetir o reparar. Puedo hacer lo mismo o hacer lo contrario, pero estoy dentro del mismo patrón, del mismo dolor. Y es pertenencia, es fidelidad. ¿Vale? Cuando yo soy consciente de que esos hilos invisibles que manejan mi consciente, que manejan mi vida, que manejan esos patrones, es por una fidelidad, yo ahí es cuando decido yo no diría dejar de ser fiel. Al final es nuestro árbol, pero yo voy a ser fiel a mi manera. Entonces ahí Claro. cuando ya llevo el recurso a mi árbol, ¿no? Y si estoy reparando, duplicando una historia, hay una carencia, hay una herida por sanar, hay un patrón por resolver, genial. Me ha tocado la China o mi alma ha elegido conectar con esa información, con ese árbol para yo poder dar luz a ese propósito que tengo como alma, genial, pero lo voy a hacer a mi manera. Ni voy a repetir ni voy a reparar. Voy a llevar la luz, el recurso a los que no lo tuvieron y voy a ser ese puente para que las generaciones siguientes no tengan que cargar con esa información inconsciente. Yo entonces, después de todo esto, añadiría otra pregunta, ¿no? Has dicho la de ¿para qué estoy viviendo esto? ¿No? ¿Qué va a pasar si no lo solucionas? Y cuando alguien te llega y te diga, no, porque yo soy libre de hacer lo que quiero, le preguntaría, ¿eso es real? Porque con todo lo que hemos hablado, realmente nos damos cuenta de que no existe la total libertad, ¿no? Sergio, hemos visto que hay memorias inconscientes que nos pueden influir, ya hemos dado así pinceladas, pero háblanos como más generalizado de esas memorias inconscientes o si las quieres abarcar, porque estamos hablando de transgeneracional, pero hay mucho más que el transgeneracional como memoria inconsciente, si nos puedes contar un poquito de qué se trata y cómo nos influyen en la vida actual. Bueno, yo siempre digo que la experiencia del alma en este plano es como un viaje, como un vuelo, ¿no? Tenemos la ciudad de origen, el nacimiento, y la ciudad de destino, que es el descanso, será la muerte, la transición, ¿no? A lo largo de ese viaje, vamos en ese avión, en ese vuelo, donde, bueno, hay una parte que es el piloto automático, que sería la parte consciente, esa parte que se encarga de arrancar y bajar el avión, de sujetarlo si hay alguna turbulencia, pero durante todo el viaje vamos funcionando con el piloto automático, con esa parte inconsciente.
a lo largo de ese viaje, muchas personas preguntan, es que la vida es más fácil, la vida, sí, hay viajes que son muy rápidos, hay viajes que son muy ligeros, que no tienen tanta turbulencia. ¿De qué dependen esas turbulencias a lo largo de nuestro viaje? Evidentemente, de la carga que llevamos, ¿no? Eh, Heredamos una información que es transgeneracional. Heredamos, es decir, que viene del árbol. Ahí está ya esas maletas invisibles que no hemos vivido por nosotros mismos, que no hemos experimentado, pero cargan ese avión. Hay maletas que son más pesadas. Hay maletas que llevan mucho más equipaje. Personas que tienen mucho más ese transgeneracional cargado. Hay ese equipaje de mano, ¿vale? Que tenemos ahí, que hemos podido experimentar por nosotros mismos a lo largo de, bueno, de la gestación. Desde los 9 meses antes de nacer hasta los 3 años de vida está esa parte del proyecto sentido, donde ahí el alma, pues no solo elige el clan donde va a nacer, sino tiene mucho valor para nuestro aprendizaje el ser deseado, no deseado, el ser chico, chica, el ser algo especial, los acontecimientos de urgencia, lo que ocurre en el parto. Todo eso nos da mucha información de, además, en esa parte, las personas con herida de rechazo, para mí la herida de rechazo es la única que no conectas en la infancia. Con la herida de rechazo ya vienes de serie, porque ser deseado, no deseado, ser de un sexo u de otro, eso ya te condiciona. Entonces, la idea del rechazo sería una herida que vendría antes incluso de la gestación. A lo largo de ese, ¿qué más maletas cargamos ahí? Pues lógicamente las memorias de las vidas pasadas. Tenemos el concepto de cuando hablamos de vidas pasadas o hacemos una sesión de vidas pasadas, es de regresar, revivir, no. Venimos con una información que también nos condiciona. Igual que tenemos la fidelidad en el árbol, la experiencia de la gestación, las memorias de las vidas pasadas, de lo que hemos sido en una vida pasada. ¿Vale? Si yo lo tengo en consulta más que comprobado, al final lo que nos sucede es una pequeña porción de toda esa información inconsciente que le damos. Si yo tengo una herida de abandono, estoy experimentando una herida de abandono, es decir, en mi vida la gente se va, las parejas se van, tengo que complacer, yo eso ya me lo voy a encontrar en la maleta de carga en mi transgeneracional. Mi mamá la abandonaron, mi abuela la abandonaron, hay una necesidad de amor y va a haber esa pizquita también en esa vida pasada. ¿Vale? Vamos a conectar con esa información al final. Es un viaje que hace el alma. Para mí, el propósito que tenemos es dar luz a esas heridas con las que conectamos para poder cumplir esa misión que hemos venido de dejar de esa huella, ¿no? Y toda esta información explota a través de las cosas que nos suceden. Otra gran parte de memoria inconsciente que grabamos es nuestra propia experiencia de vida. Nos programamos y nos desprogramamos continuamente. Todos los días superamos cosas, ¿vale? Entonces, también generamos en nuestro inconsciente nuestra propia experiencia. Me ha encantado cómo le explicas con el avión, el viaje, creo que es muy entendible. Y bueno, aprovecho para decir, yo que me he leído tu libro, que la verdad que es un lenguaje muy sencillo el que usas, no hay tecnicismos, se lee enseguida con una comprensión brutal en cada momento, en cada palabra y bueno, un poco a colación de esto que cuentas del avión, ¿no? Que se hace como muy sencillo de entender. Sergio, obvio, cuando decidimos reencarnar, elegimos cositas, elegimos experiencias, elegimos personas, elegimos, bueno, cuéntanos un poquito, así brevemente, qué podemos elegir o qué contratos hacemos, con quién lo hacemos antes de venir a este mundo. Bueno, esto es como la pregunta, ¿cómo estás? Y esa respuesta de si no entramos en detalles, bien. Total. Nosotros venimos a experimentar ese propósito, que es la evolución de nuestra alma. Para eso venimos con una herida. ¿Vale? Tenemos una herida principal y tenemos heriditas solapadas. ¿Vale? Que cuando no hacemos caso, cuando no atendemos a nuestra herida principal, vamos saltando a las otras como si fuera un bucle. Entonces, en base a lo que yo venga a trascender en ese propósito, yo voy a conectar, yo necesito que algo
y alguien me conecte con ese dolor que vengo a sanar, con esa herida que vengo a sanar. Lógicamente, si tengo una herida de abandono, yo necesito venir a una familia donde exista el abandono. El abandono puede ser físico, es decir, papá se va o mamá se va, ¿vale? En los tiempos en los que estamos, los papás están, no era como en nuestra época, pero emocionalmente no están. Está el papá con la videoconsola, el papá con el móvil, el papá en el gimnasio y el papá está en casa, pero no atiende la necesidad. Yo ya puedo conectar, no necesito, no siempre necesitamos casuísticas muy graves o muy extremas para poder conectar con nuestra vida. Elegimos la familia, elegimos el papá, elegimos la mamá con esa respuesta que nos aflore a nosotros y empecemos a conectar nuestra vida. Luego, a lo largo de nuestra vida, para conectar con la herida, pues elegimos las parejas, elegimos los amigos que nos abandonan, que hacen su papel. Volvemos a la pregunta de inicio. ¿Elegimos todo? Bueno, ¿elegimos todo lo que nos pasa? Bueno, pues hay veces que se nos impone. Hay relaciones karmáticas, que sobre todo no solo nos los encontramos en las parejas, ¿vale? Tú cuando estás haciendo una consulta de un transgeneracional, estás acompañando, tú estás viendo si eso es karmático o no. Depende del tormento que tenga esa relación, porque hay veces que sí, conecta con la herida, pero tú dices, esto viene de allí, de arriba, esto viene de otras vidas. Vosotros en otras vidas, esto puede pasar entre hermanos que han sido parejas, bueno, en las parejas que tienen los cuñados que en otra vida han sido pareja también. Entonces, muchas veces, muchos de los conflictos familiares vienen de historias karmáticas no resueltas en otras vidas, como tú decías antes. Es que mi pareja en otra vida ha sido mi padre o mi madre. La pareja es algo que es, yo creo que es lo que más suma la pareja, y yo te puedo decir también que ahora los hijos, ¿no? Pero a la hora de la evolución del alma, a la hora de la conexión con la herida, es lo que más te saca esa sombra, te saca esos miedos, te saca el dolor, ¿vale? Muchas veces quien ha sido tu hija en otra vida ha sido tu madre. Quien es tu padre en esta vida es tu pareja, ¿no? Entonces, hay relaciones karmáticas, luego hay persecuciones, ¿no? Las personas que en otras vidas han trabajado con la oscuridad, pues no tienen, pueden reparar en esta vida rechazando la oscuridad, pero al final tienen que estar en la luz, tienen trabajos de luz, están en otra línea. ¿Qué ocurre con eso? Que la oscuridad le persigue. Si tú en otra vida has tocado las brujerías, has de eso has generado un karma con esto, pues aquí te vas a encontrar que vienes con los dones, pero no los haces. Los ¿Por qué? Porque desarrollas. vienes con un miedo inconsciente, o bien porque la has liado, o bien porque la oscuridad. O porque te han quemado, o porque te O han... si en otra vida has sido bruja, ¿vale? Has trabajado con la brujería, buena o mala, da igual, ¿vale? En esta vida o vas a conectar con la brujería y te vas a tener el don o vas a tener un rechazo. Pero ¿de qué Exacto. huyes? Aquello que te persigue te va a seguir persiguiendo. Hay que enfrentarlo, ¿no? Entonces yo puedo ver la magia, pero desde otro punto de vista ahora, ¿no? Como decía, no siempre elegimos la conexión. Al final lo que importa es ¿para qué me está pasando esto? Exacto. Cuando yo empiezo a tener esa conciencia de por qué repito siempre el mismo patrón. Y lo veo en mi familia, y lo veo en mi gestación. Y en otra vida pasada quizás no lo veas, porque no lo has vivido. Hay que, bueno, indagar un poco más inconscientemente, ¿no? A través de, pues, de un acompañamiento, de una sofrología. Pero al final, todo lo que vivimos ya se ha vivido. Mm, Se haya dicho o no se haya dicho. exacto. Todos los que no están, están. Están. De- están, todos los que no están necesitan un lugar. Si ese lugar no lo tienen, se genera un conflicto. Y arrastramos mucho bueno, de muchas vidas pasadas, parejas, en todas las situaciones. Para mí hay una porción, una pequeña porción de todo. Lo que yo me voy a encontrar en esta vida va a tener no un origen, una parte transgeneracional, una parte gestacional y evidentemente una vida pasada. Fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo porque, como he dicho antes, tenemos unas líneas de vida o de estudio muy, muy similares, muy paralelas. No sé si a ti te pasa, ya que has nombrado que traemos pues, las experiencias de vida, que elegimos a las personas que nos van a mostrar esas experiencias que queremos vivir o que firmamos vivir. Yo he llegado a esta conclusión, no sé si tú estás opinas igual, como digo, no tengo la verdad absoluta. Sí estoy de acuerdo de que elegimos las experiencias, pero la emoción, es decir,
cómo las vivimos, las elegimos en este plano, porque el otro plano no es emocional, el emocional es el plano este de 3D. Y sí es cierto que cuando nos morimos nos podemos llevar las emociones de aquí, una rabia, una tristeza, un dolor, pero que cuando estamos haciendo ese contrato de voy a vivir, por ejemplo, eh, la herida de abandono, la emoción de cómo lo vivo, si con tristeza, si con rabia, si con tal, es una elección que hacemos aquí. Lo que decías tú antes del sufrimiento. El dolor siempre va a estar en la vida, pero si yo lo llevo, el dolor manejado, controlado desde la mente, voy a entrar en sufrimiento. Y eso es una elección que creo que hacemos como personas en este plano emocional. No sé si te habías llegado a esa conclusión o tienes otro punto de vista diferente a este que te estoy comentando. Bueno, si nosotros venimos a experimentar en una vida la herida de abandono y para ello cogemos la rabia y heridas solapadas como es la injusticia, bueno, es posible que si yo no doy luz a eso, yo vuelva a venir a una encarnación de nuevo con ese Con aprendizaje esa pendiente, rabia. con esa herida, y entonces me lo tengo que poner un poco más jodido porque vengo de una vida anterior sin hacerlo, ¿no? Las personas Claro. que vienen con varias vidas que tienen que trascender algo y no, y su nivel de conciencia no se lo permite, su trabajo personal interior no le permite pues tomar esa conciencia de ser responsables, en la siguiente vida pueden repetir la misma herida, pues las emociones pueden variar o si le puede, las heridas que le acompañan pueden ser más duras. Evidentemente, cuando yo llevo 3 vidas sin hacer algo, ¿vale? Y me toca, vengo esta vida, mi alma ha elegido hacer esto, no va a ser igual de suave la experiencia, ni las elecciones, ni los sucesos, igual que la primera vez que vengo a trascender, ¿no? Depende de las Sí. tareas pendientes y la intensidad. Pero sí cambian las emociones, incluso pueden cambiar la herida. A lo mejor si yo tengo que hacer un aprendizaje y me cojo una herida de rechazo, bueno, pues como con la herida de rechazo vengo de una vida sin hacerlo, ¿vale? Pues, ¿qué ocurre? Que me cojo en lugar de rechazo, me voy a coger la traición, la siguiente vida, a ver si así aprendo y doy luz. Y entonces elijo un árbol donde hayan traiciones, donde existan infidelidades, por ejemplo, traiciones en el trabajo, traiciones de la amistad, para yo poder despertar. Fíjate que sí que estoy contigo de que podemos venir a reencarnar con emociones que no hemos prestado atención en otro momento, ¿vale? En otros momentos de nuestra existencia del alma. Bueno, yo me refería más a cuando hacemos un contrato con alguien de cómo experimentarlo o cómo, sí, cómo vivirlo, con qué intensidad, con qué sentimiento. De hecho, yo pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros elegimos, tenemos fecha de caducidad. El alma elige cuándo te mueres y cómo te mueres, ¿no? O de qué te mueres. Entonces, yo pongo el ejemplo de, por ejemplo, yo elijo morirme de cáncer, ¿vale? Eh, y esto lo digo desde la experiencia del acompañamiento que hago a personas que están en fases terminales a tomar ese camino. Entonces, me encuentro personas que tienen la conciencia de la muerte como muy, muy consciente, personas que llevan un trabajo evolutivo donde no les afecta a lo mejor ya tanto los apegos, apegos emocionales, materiales, no tengo nada pendiente y el alma enseguida hacia así. eh, y en otros casos en los que veo que el alma se va despegando y de repente en esa resistencia hacen ¡pum! Y se tiran de golpe. Le digo, que te vas a hacer daño, ¿no? Eh, Hay una resistencia a morirse. Entonces, yo elijo morirme de cáncer, pero esa fase final voy a elegir dependiendo de, como te digo, esos apegos, esas emociones que todavía tengo ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso te digo que eso siento que se elige en el momento, en esta existencia. Sergio, cuando el alma toma el cuerpo como vehículo, bueno, no recordamos todas estas cosas y menos mal, ¿no? He extraído un texto de tu libro que lo voy a leer tal cual porque no lo he memorizado, que tiene que ver con la pregunta que te voy a hacer ahora, que dice, recordar quiénes somos en esencia nos lleva a comprender lo que verdaderamente merecemos, sembrando la semilla del cambio y la acción. Y la pregunta sería, ¿cómo podemos recordar quiénes somos en esencia? Porque si decimos que venimos sin recordar, ¿cómo podemos recordar o ir recordando quiénes somos en esa esencia que tú propones? Recordar quiénes somos no significa recordar quiénes fuimos o lo que hicimos, ¿vale? Nosotros no somos
no somos eso. Hay una parte de nosotros que tiene esa esencia, ¿no? Yo creo que en cada encarnación venimos con una información del alma, de la experiencia que tenemos en el alma. Cuando recordar quiénes somos nos hace libres. Recordar lo que somos de verdad nos hace libres, ¿no? Porque ya te da te devuelve la responsabilidad y te devuelve la acción sobre ti mismo. No siento que hayamos venido a sufrir, por muy duro que sean los aprendizajes. Al final, sí que elegimos o se nos imponen aprendizajes muy complicados a veces, pero cuando tú estás en esa conciencia de que no me gusta la frase esa de somos seres de luz viviendo una experiencia humana. ¿No? Me resulta un poco una putada, ¿no? Sí, Eh, total. yo he visto muchísimas charlas y conferencias con somos seres de luz viviendo una experiencia humana, ¿no? Entonces, esa frase la cojo con pinzas, esa de la imagen con pincitas cogiéndola, porque, a ver, somos seres de luz en un aprendizaje y en una experiencia humana que es emocional, ¿vale? Pero me gusta más el ser, la posibilidad de ser tierra, el sal y la tierra, por ejemplo, o ser luz del mundo. Creo que es más volver hacia nosotros para poder dar. Recordar quiénes somos es, para mí, reconocernos, ver lo que somos. Al final no somos el cuerpo físico, no somos el personaje, es una elección o una imposición para una experiencia. Por eso siempre digo, vamos a centrarnos en el propósito, en ese para qué, porque cuando yo empiezo a solventar ese para qué, empiezo a ser libre. Yo creo que para mí la libertad es tener paz, es levantarte con esa paz, con esa tranquilidad. Y al final eso se trabaja. Eso al final experimentamos el dolor, experimentamos sí, el dolor, que es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Mm, Entonces, recordar que lo que hemos elegido, lo que estamos pasando, o el sufrimiento que tenemos, tiene un final, tiene un final. Entonces, no enredarse en por qué está pasando, el por qué no, para qué me está pasando. Cuando yo empiezo a comprender el para qué, pues a lo mejor el otro día lo hablaba, ¿no? Que tenemos una herida principal y algunas solapadas, ¿no? Yo últimamente estaba tocando mucho con la herida de injusticia, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿para qué me está sucediendo esto? Para que yo haga justicia o porque se haga justicia, ¿vale? ¿Qué pasos estoy dando para que se hagan justicia? ¿Qué es lo que yo merezco? ¿Qué es lo que yo, cuando tú pones bueno, esa solución y al final es recordar que tú no has venido a hacer eso, es una experiencia que tú has venido a pasar y hay que pasarla. Y cuando antes aceptemos eso, pues, bueno, más fácil es el camino, porque al final nos heredamos en el ego y muchas personas, igual que explicabas antes lo de la muerte, la preparación, que en este plano no nos enseñan a morir, ni estamos preparados. Me ha resonado mucho cuando decías, oye, el cuerpo se va, pero luego vuelve, ¿no? Vuelve quizás por el apego o incluso vuelve por los familiares que tienen alrededor que no permiten que te vayas, porque hay cosas que solucionar, ¿no? Yo tengo comprobado que hay personas que en esta vida no les toca. Su nivel de su absorción por lo que ocurre, por la materia, por el ego, no les permite ver que el problema está en el interior y que lo de fuera te está aflorando el problema, la familia, la pareja, los amigos. Cuando tú tienes un ego muy alto, un nivel de inconsciencia, y culpabilizas a los demás, mm, no perdona. No, es como cuando te separas. Sí, te separas, da igual que seas tú el que te separes o el que deja o el dejado. Al final, asumo mi responsabilidad y te devuelvo la tuya. Yo no me puedo separar sin asumir mi responsabilidad. No puedo exacto. hacer sin asumir mi responsabilidad y devolverte tu parte. Entonces yo me hago cargo de mi parte. Entonces, bueno, hay gente que le toca, gente que no le toca. Eh, y lo tengo que comprobar. Y por muchas consultas, por muchos cursos, por mucho que hagas, no. Mientras que tú estás en el ego, mientras que tú estés en el dolor y no quieras salir de ese dolor, lo único que vas a hacer es, igual que cuando las situaciones no las solucionas, que la pelota es más grande, al final llega un momento, incluso el alma, puede llegar un momento en el que diga, hasta aquí he llegado. Esa parte en esa elección que tú decías de elegimos cuándo nos vamos. Pues hay veces que el alma dice, no puedo más, y hace una enfermedad de la noche a la mañana y ya está. O hay misiones, hay ancestros que tienen una misión y en un momento puntual mueren porque ya han terminado la misión o porque incluso no son capaces de hacer esa misión y el alma dice, bueno, no sé si esto me supera. Me voy otra vez para arriba a revisar los pactos, los contratos, a ver aquí el elijo porque esto me ha superado.
Fíjate esto que dice Sergio de cuando no asumimos la responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, en una separación, pues cada uno tiene su parte independientemente de quién deje, del dejado, etcétera. Y creo que es súper importante. Todos pasamos por procesos de dolor, pero si nos quedamos en el victimismo, en el pobrecito de mí, es que me hacen, es que no me hacen, tirando siempre balones fuera, pues obvio que no se va a dar ese cambio. Ese cambio se dará cuando, lo que dices tú, asumo mi responsabilidad de lo que me corresponde y os dejo o te dejo la responsabilidad de lo que te corresponde a ti. Y eso creo que es el paso principal o de los principales, pues para llegar a alcanzar esa libertad que tú hablas, ¿no? No sé si sientes que eso es así, ¿no? El salir del victimario, además que el victimario es súper manipulador, ¿no? Y se mete en ese bucle, esa pescadilla que se muerde la cola de es que me hacen, es que esto, es que yo he vivido esto, es que es todo como lo transites, no es tanto obvio, hay experiencias muy jodidas, pero no es tanto la experiencia, sino como tú transites esa experiencia, como tú le prestes atención. Si quieres seguir anclado ahí o le das la vuelta a la tortilla y observas que esa experiencia puede traerte como alma una evolución y unos aprendizajes. Yo creo que ahí también está el aprendizaje, Marta, ¿no? Porque, a ver, como decía antes, cuando tú rompes una relación de pareja, de amistad, o cuando una relación se rompe, seas tú el dejado o el que deja, ahí se abre un proceso, un duelo que tienes que trabajar y una parte que tú tienes que reconocer. Aunque yo deje una relación, yo tengo que reconocer que lo he hecho mal, ¿vale? Ni Exacto. los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Y En eso es una lo relación, difícil, eso es lo difícil, reconocer que hay parte de responsabilidad en pero eso, ahí es donde se encuentra la la conciencia, lucha del ego la conciencia y la coherencia, ¿no? La coherencia es la relación entre lo que pienso, lo que digo y lo que y lo que... hago. Entonces, ahí ese patrón de victimismo, de que tú me has hecho, de que independientemente de que tú me has hecho porque sea mi proceso, porque yo elegí una pareja y me tienes que hacer esto, ¿vale? Perfecto. Pero si yo juego en el victimismo y esto no es algo que se pueda sanar de la noche a la mañana, hay un proceso, ¿vale? Pero si yo estoy en el victimismo, y es como los duelos, este proceso es como los duelos, una relación, la ruptura de una relación es una pérdida y es un duelo que puede durar una semana, un mes, un año O toda la o toda vida. la vida, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando dura toda la santa vida? Es decir, que uno toma conciencia y el otro no. Pues bueno, pues para el que tiene más conciencia también está su aprendizaje. Reconocer su error, reconocer, pedir perdón, ¿vale? Devolver su parte. Pero si la otra parte no asume, ¿vale? Pues quizás yo ahí, pues empiece el aprendizaje de empezar a poner límites, de el amor propio, de saber entrar, porque al final la víctima, ¿vale? Como tú decías antes, esos machaques, ese maltrato, muchas veces uno no está mejor cuando termina una relación. Muchas veces cuando uno termina la relación empieza el verdadero aprendizaje. Exacto. ¿Vale? Entonces, hay que reconocer que esto es un juego, ¿vale? Yo decido cómo jugar. Lógicamente, si juego desde tu victimismo, pues voy a ser una víctima. Y entonces vamos a jugar al maltratador y al verdugo, ¿vale? Y entonces unas veces voy a maltratar yo, porque cuando me machaques, llegará un momento que por amor propio o por amor te machaque a ti. Entonces, vale, perfecto. Esa es tu parte. ¿Tú la quieres coger? No quieres coger tu parte, perfecto, pero es tu parte. Entonces, quizás a mí, que tengo un poquito más de conciencia, que puedo ser capaz de ver, yo no soy responsable de que tú aprendas. Te puedo acompañar, pero yo no soy el responsable de que tú aprendas. Y hay personas, como decía antes, que su nivel de conciencia no les va a permitir aprender y la siguiente relación va a ser más gorda y posiblemente la siguiente vida más gorda todavía. ¿Por qué? Porque están en ese ego. Tú me has hecho la posesión, la manipulación, el control. Total. Bendita herramienta el control para seguir en el victimismo, Mm. ¿vale? Para controlar a los demás, llenar el ego, llenar tu ego con ese control. Hay personas que realmente pues, disfrutan haciendo el mal, pero yo, bueno, yo pienso también que es como cuando hablamos de
la tóxica de mi ex o el tóxico de mi ex. Total, Yo siento que haya personas tóxicas, ¿vale? Yo creo que lo tóxico son los comportamientos o los patrones que repiten en sí. En sí, yo creo que todos somos un poquito tóxicos para alguien, total. ¿vale? Al final, cuando tú tienes un día o una noche de esa oscuridad y te coges a un amigo y le estás contando la misma película de siempre y tu amigo te dice, pues, ¿y para qué? ¿Para qué? Al final, nosotros también somos un poquito tóxicos, ¿no? Entonces, no creo que exista esas personas tóxicas, sino patrones y comportamientos tóxicos. Pero al final es importante reconocer el juego de víctima y maltratador hoy, que no tengo que estar ni en uno ni en otro. Y muchas veces estas experiencias nos sirven para, una vez que has tomado decisión, una vez que te estás dando el amor propio, pues ahora, bueno, en este aprendizaje vamos a empezar con aprender a poner límites. Y cuando aprendes a poner límites y la gente se los salta a la torera, pues tú dices, bueno, pues estoy poniendo límites y no funciona. Vale, pues Yo vamos creo a... que ahí, perdona que te corte, yo creo que ahí el truco está en que no puedes poner límites a los otros si no te pones el límite primero a ti, ¿no? Entonces nos empeñamos en poner límites y no funciona y tal. Te has puesto tú el límite, que eso es amor propio, ponerte límite a ti mismo, ¿no? Cuando tú estás tan cansado o tan cansada de poner límites y que se los salten, ¿vale? Y sigues sufriendo a base de poner límites, el límite te lo pones tú y dices, se acabó, se acabó. O Se sea, acabó. no pasó una. No pasó una. Este es tu problema, tienes un conflicto, es tu responsabilidad. Yo aquí no tengo eso. Entonces, muchas veces el límite, lógicamente, lo tenemos que poner nosotros. Hablar de límites, hablar de abandono y es poner un límite en base a qué necesito, qué merezco, cuánto me estoy queriendo. Entonces, en base a eso, tú dices, yo no me merezco esto. Y no desde el victimismo, y no desde el ego. Cuánto me quiero, no desde el ego. Y qué me merezco, no desde el victimismo. Se trata de que, perfecto, esto ha pasado para esto, yo lo he aprendido y ya no tengo la necesidad y tengo Lo, el amor, lo agradezco, lo agradezco, agradezco. te lo agradezco. Ya comprendo que has sido tan mala conmigo, porque yo tenía que aprenderlo. No solo te lo agradezco, te Gracias felicito, por el pero regalo. ya no lo necesito Ya más. no lo necesito, exacto. Qué bueno. Sergio, ¿es suficiente saber, por ejemplo, eh, que mi bisabuelo se gastara el dinero en un juego para salir yo de un patrón de pobreza o para que se dé cualquier tipo de cambio? ¿Es suficiente o hay algo más? Saber no sirve para nada. Dicho, Muchas de más las, claro, agua. No dicho, sirve. Pin, pin, pin. personas que se leen un libro y cambian, hay un cambio, ¿no? Van a una consulta, van a una charla, hacen un curso. Unos Y a registros los acásicos que te dicen, has pasado esto, no Y a sirve. los 6 meses vuelven otra vez a tener el mismo problema, vuelven a estar en el mismo bucle, se han quedado en el saber. Saber que yo soy doble de mi padre, de mi madre, que heredo un patrón de adicción, que heredo un patrón de abundancia, que repito y reparo a papá, a mamá, a mí saber no me vale para nada. ¿Vale? Me vale para tomarme la pastillita en el momento y ya está. Lo que me vale es tomar conciencia. la ¿Qué pastillita, diferencia? la pastillita o entrar más en el victimismo, porque no sé si te pasa en consulta de, es que como mis antepasados lo hicieron fatal, yo ahora estoy pagando, no, perdona, agradece a tus antepasados que lo pasaron tan mal, que te lo están mostrando para hacerlo diferente, no mejor ni peor que ellos, diferente a ellos. Entonces, Pues, si esa información te va a servir, porque es que en otra vida fui esclava, porque en otra mi bisabuelo lo hizo así y tal, y no sales del rol, olvídate. Ja, ahí se queda, ahí está la diferencia entre el saber y el tomar conciencia. claro, Saber te queda en que mi abuelo mató, o es que yo en otra vida, o a mí me hicieron. Vale, perfecto. Cuando tú tomas conciencia, se abre un proceso de apertura. O sea, cuando tú tomas conciencia, algo dentro de ti abre ese camino de cambio. Cuando mm, yo soy consciente de que tengo una herida, ya no me quedo en el sufrimiento, lo exacto. observo. Es decir, ahora comprendo que esto es abandono y que ese abandono me requiere amor propio, ¿vale? Ahora comprendo que esto es rechazo.
Y ese rechazo me requiere identidad. Cuando nosotros tomamos conciencia, en esa apertura hay acción. Yo ya no puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo porque ahora soy consciente. Que no es lo mismo que yo ahora no hago lo que estoy haciendo porque lo sé. Saber no te vale para nada. Tomar conciencia te lleva a la acción. Mm. Tomar conciencia de que hay una herida de abandono te lleva a darte amor propio. Te lleva a poner un límite. Hay una acción. Y como Y consecuencia, un cambio. esos pasos, ¿vale? Esos pasos que tú vas dando en esas acciones es lo que produce el cambio. No cambia lo de fuera, cambia lo de dentro. Cuando yo ya tengo una conciencia de que tengo una herida de abandono, de que esa herida de abandono me lleva a complacer, para que me quieran, para que me vean, para que me den un lugar, me lleva un patrón de salvador, me lleva un patrón de dependencia o codependencia. Entonces yo digo, bueno, vale, voy a dejar de sufrir, voy a dejar de hacer esto. Entonces, eso es tomar conciencia, porque el mero hecho de dejar de hacer esto ya es una acción. Voy a ver cómo en la identidad, por ejemplo, o vamos, por ejemplo, la identidad que tiene que ver con el rechazo, con mostrarse, el abandono, estamos hablando del amor propio, vamos, por ejemplo, a otra herida, por ejemplo, como podría ser la valía. Cuando yo tengo una herida de valía y me paso la vida demostrando que valgo, lo voy a demostrar en cosas que para mí no significan nada. Y la máscara de esa valía va a ser el autosacrificio. Cuando yo comprendo cómo funciona en base al dolor y a la sombra de esa herida, yo digo, bueno, yo ya puedo empezar a actuar de otra manera, acción. A dejar de hacer las cosas porque esto lo estoy haciendo desde el dolor de mi herida. ¿No? Lo explicaba el otro día en la masterclass, ¿no? Si yo todos los miércoles tengo que hacer baños, tengo que hacer deberes, tengo actividades extraescolares, ¿vale? No me voy a sacrificar haciendo una gran cena. Bocadillos, que hemos comido bocadillos toda la vida, ¿vale? La acción. Y me siento bien porque estoy actuando. En la parte del trabajo, mucha gente, bueno, si tú no estás trabajando en lo que has venido a trabajar, en lo que eres, pues el trabajo te va a generar sufrimiento. No vas a ser abundante, ¿no? Saber es para mí como esa pastillita efímera, temporal. No es lo mismo que tomar conciencia. Tomar conciencia siempre abre la apertura al cambio. Desde el minuto cero, da igual. Vale, vamos a ir personas que toman conciencia y hacen grandes pasos y personas que toman conciencia y van paso a paso. Nunca poco a poco, paso a paso. Fíjate que, bueno, en lo que llevamos de entrevista hemos estado hablando de heridas, ¿no? De hecho, hemos nombrado algunas. La persona que, bueno, dio más importancia o más visibilidad públicamente a las heridas del alma, que fue Liz Bourbeau, ella hablaba de 5 heridas básicas en las que nos hemos basado prácticamente todos, terapeutas, psicólogos, etcétera, en prestarle atención, ¿no? Como es la herida de abandono que hemos nombrado, la herida de rechazo, la herida de injusticia, la herida de humillación y la herida de traición. Tú en tu libro, aparte de hablar de estas, añades 5 más que ahora acabas de comentar una, la valía. Yo sé que es un tema súper extenso, no nos vamos a meter ahí, lo que nos interesa es que compren tu libro y lean sobre esto más extenso, pero sí, el decirnos en qué se basan estas 5 heridas, de estas 5 heridas que tú añades en tu libro, cuáles son y qué máscaras llevan, ¿vale? Pero como te digo, muy concreto, porque si quieren saber, que compren tu libro. Esta nueva forma de trabajar las heridas o trabajar las heridas con cinco más, ¿vale? Realmente viene de la estructura energética. El alma tiene una estructura energética cuando viene aquí. Hay 10 estructuras energéticas. Cada persona, cada alma tiene una estructura en concreto. Entonces, en base a la estructura que tú tienes, ya viene asociada una herida en concreto. Estas las cinco que conocemos de siempre. Yo contemplo otras 5 más, como decía antes, la valía, la máscara del autosacrificio. Las personas que, bueno, que se sacrifican, su herida es la valía, tienen que demostrar que valen, entonces se autosacrifican, ¿vale? Sería la máscara. Luego, por ejemplo, tendremos la culpa, cuya máscara sería el remordimiento. Heridas, por ejemplo, como la indiferencia, ¿vale? Que se asocia al rechazo, pero es una herida en concreto que viene concretamente asociada a una estructura en concreta del alma, cuya máscara sería la frialdad, ¿no? Del rechazo, pues tenemos el huizo. Heridas, por ejemplo, como la deuda, una herida muy transgeneracional.
Las personas que tienen herida de deuda, ayer lo hablaba con una persona que me decía, yo es que le tengo que pedir dinero a mis hijos para comprar muchas veces, para llegar al final de mes. Estás generando una deuda, le estás pidiendo dinero a tus hijos, cuando eres tú quien le tiene que dar el dinero a los hijos, ¿no? La herida de deuda lleva la máscara del mártir. ¿Vale? Está la herida, por ejemplo, del fracaso también. También es una herida que puede ser herida principal o puede ser herida solapada. Una persona que tiene herida de abandono, ¿vale? Si no se hace cargo del abandono, va a ir con una que es muy primo hermana, ¿no? Es la herida del rechazo. Son muy parecidas, pero el aprendizaje es diferente. La herida del rechazo tiene que ver con la identidad, la herida de abandono tiene que ver con el amor propio. La máscara es la dependencia, la otra es el huizo, esconderse. ¿Qué diferencia hay en esa línea fina? Por eso digo que son primo hermanas. Porque la herida de abandono, que tiene que ver con el amor propio, a ti te quieren, a ti te dan un lugar, pero hay un momento puntual en el que eso deja de existir. Papá desaparece, aparece un hermano nuevo, hay una muerte, hay que cuidar del abuelo. Entonces tú esa necesidad de amor no la tienes y empiezas a cubrirla. Ahí es donde se destapa o aflora la herida. Empieza a cubrirla, empiezas a aprender desde pequeño a que tienes que ser bueno, tienes que ser buena, tienes que salvar para poder ganarte ese amor. La herida del rechazo, que como digo es primo hermana, no sucede paulatinamente. Directamente te rechazan. No eres deseado, no eres esperado, no es del sexo, no mereces estar aquí. Entonces es una herida que desde... Por eso decía que conectabas antes de nacer ya con esa herida, ¿no? Hay veces que tenemos, creo que todos, quitando la herida de humillación o la herida de indiferencia, yo creo que todos pasamos por todas las heridas, Totalmente de ¿vale? acuerdo. No siento que a ver, tenemos una herida principal y esa herida principal la vamos a ver en los patrones que repetimos, en las personas que atraemos, en lo que estamos viviendo. Pero, como te decía yo, la injusticia, pues es una herida que no viene dentro de serie de mi plan, pero bueno, pero en momentos puntuales me aparece la injusticia quizás para que conecte con el abandono, por ejemplo. ¿Vale? Que no me abandone. Me parece la injusticia porque tengo que soltar. La máscara de la injusticia es la rigidez. Entonces, me parece la injusticia porque tengo que aprender en una situación a ser flexible. Yo creo que todos debemos conocer nuestras heridas y las demás heridas porque en momentos puntuales, ya simplemente por el amor propio de cómo nos tratamos a nosotros mismos y sobre todo para comprender también que los demás también están heridos. Nos rodeamos de Exacto. personas, nos rodeamos de adultos heridos. Pero Yo que tengo, verlos así no para justificar sus actos, sino para ser no, más compasivos en nuestro proceso de sanación. para no entrar en el victimismo, de Exacto. que me han dicho y tal. Si yo comprendo que esta persona tiene una herida de abandono o tiene una herida de... Pues puedo comprender desde dónde está actuando. Y entonces Exacto. ya digo, no soy yo, es lo que él está proyectando o ella está proyectando en mí, ¿vale? Venga, pues voy, acepto mi parte, porque le estoy aflorando la herida, pero no entro en ese victimismo, ¿no? Entonces, para mí, ya no es a trato personal o nuestro propio aprendizaje, pero conocer cómo funcionan los demás también nos ayuda un poco a tener relaciones sanas, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Fíjate que, bueno, vamos a aclarar lo que son las máscaras, porque habrá personas que nos esté viendo que dirán, ¿qué pasa? Que aquí nos ponemos la máscara, digamos que es el personaje o rol que adoptamos para sobrevivir con la herida que traemos, ¿vale? Para que así lo podáis relacionar con lo que estamos hablando. Bueno, Sergio, llegado a este momento, ¿cuál sería el propósito del camino de transformación que propones en tu libro? ¿Y para quién va dirigido? ¿Para quién va dirigido este libro? Bueno, pues ese libro va dirigido para todo el mundo, para el que ya tiene conciencia, no el que sabe, sino para el que ya tiene conciencia y para el que no la tiene, para el que la busca, ¿no? Para el que es, como te digo, cuando una persona se empieza a preguntar ¿para qué estoy repitiendo esto? ¿Para qué estoy atrayendo esto? En ese libro yo hablo mucho, y igual que estoy hablando del propósito y la misión de distinguir ambas cosas, ¿no? Al final estamos aquí y tenemos que evolucionar. Es un libro que habla de herramientas de transgeneracional, sentido gestacional, para que puedas empezar a comprender para qué has pasado y qué situaciones y qué es lo que tienes que empezar a hacer para salir de donde estás, ¿no? Para mí es, como decía, es un resumen de lo que vengo haciendo, de lo que, bueno, a mí me ha valido
de lo que me sirvo para acompañar a otras personas. Yo soy de los que piensan que nadie tiene una verdad absoluta, no existe, igual que nadie tiene una varita mágica. Creo que todos los que acompañamos a otros necesitamos acompañamientos en momentos puntuales, en procesos, ¿vale? Por mucha conciencia que tengamos, por muchos límites que pongamos a veces, hay veces que la experiencia nos desborda y bueno, es un libro que va para mí dirigido a cualquier persona que no te deja, para mí no te deja indiferente, ¿no? Porque mi mamá, que lo estaba leyendo, me hace unas preguntas que... Qué bueno, tu mamá leyendo el libro a estas Sí. alturas, qué fuerte. Entonces, cuando mi madre me pregunta, yo le respondo, ¿te das cuenta, mamá, que eso que hiciste, pensaste, que no sabías cómo hacerlo de otra manera, cómo condiciona a las siguientes generaciones? Entonces, intenta entrar en el victimismo. La saco de ahí. No, 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 no te estoy culpando. No te estoy culpando. Te estoy diciendo que tu forma de actuar en base a lo que tú eras hace 40 años condiciona el que yo sea abundante o no. Condiciona mis relaciones de pareja o no. ¿Vale? Lo que no supiste, lo que no dijiste, los secretos acaban saliendo a la luz en las siguientes generaciones. Pero Entonces, incluso lo que pienses, actúes, etcétera, uno mismo para generaciones posteriores. llevamos la luz en el árbol o generamos más la sombra para los que vienen detrás. Exacto. Yo creo que O ambas cosas, que o también ambas cosas. podemos dar luz en una parte y oscuridad en otra, ¿no? Al final, tener un conocimiento, una información, nos permite hacer el cambio de la historia y crear nuestra propia historia. Al final, creemos que somos libres, creemos que elegimos y puede ser que sea verdad. Si yo tomo conciencia y empiezo a elegir y a hacer en base a cómo yo me siento, a cómo yo soy, a cómo yo me muestro, si empiezo a llevar esa coherencia, ¿no? Cuando en un árbol falta amor, cuando en un árbol falta identidad y esa fidelidad, esa lealtad me lleva a repetir patrones o a reparar patrones, cuando yo me permito amarme a mí mismo, los estoy honrando. Cuando yo me permito mostrarme a mí mismo, los estoy honrando. Cuanto más me muestro, más te honro. Cuanto más me quiero, más te honro. Ahí está el cambio de energía. No cuando repito ni cuando reparo, sino cuando me permito hacerlo diferente. Porque es lo que mi árbol lleve. Cuando yo me permito hacerlo diferente, los que vienen detrás de mí van a ver que alguien lo hizo diferente y se van a permitir ser y permitir hacer. Fíjate que estás hablando de historia, ¿no? De historia del árbol, mi historia de antepasados, mi historia de descendientes. Y aquí ha llegado el momento de dar chisme, que nos gusta mucho un chisme, chisme personal, saber qué es lo que te motivó, qué es lo que te motivó a escribir este libro o en qué punto estabas, momento personal tú estabas en el que dijiste, tengo que escribir este libro, esto tiene que llegar a otras personas. Danos chisme, que sea bueno, que saco las palomitas, espera que saco las palomitas. Yo creo que al final yo no me invento nada. Yo las cosas de las que hablo son cosas que experimento por mí mismo. Es un libro que cuando yo hablo del dolor, no hablo del dolor de los demás, hablo del dolor que yo he sentido. Cuando yo hablo de la falta de amor propio, hablo de la falta de amor propio que yo mismo no me he dado, ¿no? Entonces, para mí, como decía, a lo largo de la vida, de mi vida, de mis experiencias, he ido encontrando herramientas, he ido encontrando situaciones, he ido aprendiendo cosas que me han servido, ¿no? Y que creo que son cosas que, bueno, pues hay un capítulo que hablas de las emociones, ¿no? Creo que no nos enseñan nos han enseñado a tapar las emociones, y sobre todo cuando eres hombre. Los hombres no lloran, los hombres tienen que ser fuertes. Sí, por eso tenemos una sociedad de hombres ahora mismo que no sostienen, que no pueden, ¿vale? Entonces, para mí, ¿qué me llevó a escribir ese libro? Que la gente tuviera un punto de salida. No pretendía otra cosa. Para mí era un punto y aparte decir, bueno, pues hasta aquí Sergio Valverde ha hecho transgeneracional, ha hecho limpiezas energéticas, ha hecho sentido gestacional, vidas pasadas. Bien, yo voy a ver qué voy a hacer ahora, ¿no? En base a lo que he escrito, ¿no? Pero yo quiero que la gente sepa que esto existe,
y creo que la gente tenga esas personas, cuántas veces nosotros nos poníamos a, como tú decías, cuando estudiábamos transgeneracional, yo lo estudié antes que tú. Si tú cuando lo estudiabas no se contemplaban las vidas pasadas, las heridas no se contemplaban, ¿no? ¿Vale? Pues ahora yo creo que lo he resumido todo en un libro, pero todo lo que mi experiencia me ha permitido tomar conciencia, aplicar, acompañar a otros, ¿no? Entonces, cuando no sabes por dónde empezar, pues tienes ahí el legado del alma, que es un camino para su desarrollo. Es una luz al final del túnel. Es una luz. Y además, fíjate esto que tú dices, ¿no? Lo que vais a encontrar en el libro de Sergio no está sacado de otros libros. No es conocimiento, es sabiduría. Y la sabiduría es la experiencia vivida desde el corazón. Y eso es lo que Sergio plasma en su libro. Toda su experiencia, todo su bagaje. Por mucho que nos haya dolido, Sergio, vamos a agradecer y lo que nos puede doler, todo lo que venga, vamos a agradecer toda esta experiencia tan pesada para eh, ponerla luego al servicio de otras personas, ¿no? Sobre todo las herramientas que nos han servido a nosotros. Y esa es la magia del terapeuta de, de experiencia, de sabiduría, no del libro. ¿No? Que sí, que el libro está bien para pautas, pero que luego cómo vas integrando tú todo ese conocimiento es lo que te va a dar la experiencia y la sabiduría. Entonces, bueno, un libro súper sabio, como os decía antes, muy sencillo de leer, aunque no estés en este mundo, estés empezando a tomar conciencia, como os digo, está escrito como para adolescentes, ¿no? Que pueden entrar en esa comprensión desde un nivel más básico de conciencia, por decirlo de alguna manera. Sergio, yo pensaba hacer esta entrevista mucho más corta, pero se ha extendido, nos hemos explayado, porque claro, nos juntamos dos Géminis, ¿no? Y dos Géminis que nos rige Mercurio, que es la comunicación, y nos liamos ahí, pero todo es súper válido. He dejado que corran los minutos. Sé que tenemos mucho más que aportar, con lo cual quedas invitado para otro momento, seguir compartiendo. Y así para cierre, me gustaría que pudieras aconsejar como mensaje, qué mensaje le darías a una persona que se está iniciando en este camino o incluso la persona que ya ha iniciado y qué pautas son las ideales para seguir. Porque claro, este proceso del que hablamos, claro, me parece facilito, pero que vienen curvas. Estamos aquí, allá, para arriba, para abajo, no sé si subo, si bajo. Y bueno, no sé si a ti te ha pasado que en tu propio proceso has dicho, lo mando toda la mierda, no quiero saber de antepasados, no quiero saber de vidas pasadas. Eh, Hay personas que inician este camino y que pueden verse en ese punto y que es lógico, que no, que como que ánimo, no os vengáis abajo y que sí, que tengáis vuestros momentos de stand-by, de reposar eso y retoméis, pero que no, en los momentos esos tan críticos que bueno, que no desistáis, ¿no? Porque yo soy de la opinión que prefiero un dolor temporal, el dolor temporal de la sanación, que el sufrimiento de toda la experiencia vivida desde donde lo queramos vivir. Entonces, bueno, para no enrollarme más, ¿qué aconsejarías, qué mensaje darías a todas estas personas, tanto como las que empiezan como las que ya están en este proceso? Informo que la herida es para siempre que estés aquí, ¿vale? Con lo cual, Hostia, eh, eso es una putada, ¿eh? la- las situaciones se van a ir repitiendo a lo largo del tiempo tantas veces se necesiten para ver que las hemos aprendido, ¿vale? Hay veces que sean más intensas, menos intensas. Yo creo que para mí es importante eso de ¿qué quieres? ¿Ser feliz o tener razón? Para mí, tener paz, de avanzarte en paz, es una de las cosas más valiosas. Para mí es la felicidad, ¿no? Y al final, la paz es algo que se trabaja, se cultiva. Ver que estamos aprendiendo, ver que no somos perfectos, ¿vale? Yo no conozco a nadie que esté iluminado, ni que haya nacido iluminado, No ni como estaría decía antes, aquí, no estaría aquí en este mundo. sería, como dicen por ahí, un maestro ascendido. Bueno.
Yo no conozco a nadie, no conozco a nadie que esté así. Yo creo que todos aprendemos con ese juego de ensayo y error. No entrar en el victimismo, entrar en esa pregunta de no por qué me pasa esto, por qué, no, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que esto no me vuelva a suceder? ¿Qué es lo que, qué paso tengo que dar, ¿no? Creo que al final entrar en ese victimismo no nos permite avanzar. Reconocer también que los demás están rotos también. Y que, bueno, pues si yo en un momento dado tengo un pacto, un contrato, un voto, una fidelidad, perfecto, con una persona a la que yo ya soy consciente de lo que está pasando y por qué esa persona está en mi vida, vale, pues coger mi responsabilidad, coger mi dolor, trascenderlo y poner ese límite, dejar esa parte, decir esto no me corresponde y tampoco es ya no es mi cometido el que tú lo sanes, no es mi cometido tener que aguantar, ¿vale? Porque yo ya sé hasta dónde tengo que llegar. Creo que todos tenemos la oportunidad de dejar de sufrir. El dolor es inevitable, pero podemos dejar de sufrir, podemos quitarle la intensidad al sufrimiento. ¿Cómo? A base de conciencia, a base de trabajo, a base de vernos a nosotros mismos. Por favor, vamos a vernos nosotros, que está muy bien y muy bonito ver lo que hace el vecino del quinto y cómo actúa el vecino del quinto. Total. Pero el vecino del quinto me está enseñando lo que yo no me atrevo a hacer o lo que yo estoy haciendo. ¿Vale? Entonces voy a mirar yo lo que hago yo, ¿vale? Vamos a ver cómo yo actúo, cómo yo me relaciono, cómo valores. Para mí, una de las cosas que más paz me da es tener una lista de valores y repasar cada día si los estoy cumpliendo. Valores como, yo qué sé, hay gente que la fe es un valor, me parece perfecto, la empatía es un valor, ver que la palabra es un valor, el compromiso es un valor, ¿vale? Yo tengo que hacer una lista de valores y yo quiero, si yo quiero cambiar, necesito accionar. ¿Cómo? Pues en base a cómo yo quiero construirme, ¿vale? Con ese compromiso conmigo mismo, esa palabra, esa acción, esa escucha. Y preguntarme todos los días antes de acostarme si estoy cumpliendo mis valores. Si estoy cumpliendo mis valores, pues me debe de empezar a ir bien. Debe empezar a mejorar porque yo estoy en mí, no estoy pendiente de lo que hacen los demás, ni de lo que me hacen los demás, ni nada de eso. Qué buen mensaje. Yo quería aportar algo más a este mensaje final, que sería que respeten cada uno sus procesos. Vivimos en una sociedad de que lo queremos todo rápido. Esto es un proceso y como proceso no son lineales. No todos los procesos son iguales para todas las personas. Respetar proceso, respetar los tiempos de los procesos. A mí cuando me llegan a consulta y te dicen cuántas sesiones necesito para resolver esto, le digo, tú cuando vas al psicólogo le dices cuántas sesiones necesito para salir de mi depresión. No, pues esto lo mismo. Yo no te puedo decir las sesiones porque no depende tanto en la técnica, sino en tu toma de conciencia, en tu implicación, en tu compromiso con tu sanación, ¿no? No tenemos la varita mágica, no es hacer, por ejemplo, en mi caso, que hago constelaciones familiares, una constelación, pum, se va a colocar todo tu árbol. No, no, procesos, hablamos de procesos. Y como digo, el proceso durará lo que tú quieres que dure en cuanto a asumir responsabilidad, compromiso, apertura, toma de conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Daros cuenta que los que acudáis, tanto en sesión con Sergio, conmigo o con cualquier otra persona, el 70% es del cliente. Nosotros solo aportamos un 30%. Nosotros acompañamos. Pero si tú no pones ese 70%, no lo podemos poner por ti. Entonces también es importante esto, que cuando acudéis a profesionales, eh, obvio que pidéis ayuda cuando, lo que decíamos antes, no solo el saber me ayuda en un proceso de cambio, de acción, sino que si no podéis, bueno, pues existimos profesionales para hacer ese acompañamiento, pero para acompañaros, no para sosteneros, no para apoyar, no para tomaros. Es decir, creo que el síndrome del Salvador Sergio y de la Salvadora ya lo tenemos sanado los dos, ¿no? Y ya no vamos por ese camino. No, al final tú puedes acompañar, tú no puedes hacer tuya la historia de otros, ¿no? Ni puedes pretender salvar a nadie. Tú te puedes salvar a ti mismo, ¿vale? Exacto. No podemos ir por la vida pretendiendo saber
lo que el otro necesita, no. Al final nosotros acompañamos a ver o a mostrar esa sombra que ellos no, los No demás no son pueden ver, capaces. exacto. Incluso, como decía antes, nosotros mismos en momentos estamos en nuestro dolor, estamos en nuestra sombra y necesitamos que nos acompañe. Yo no puedo pretender que la persona que me acompaña me solucione la vida, ni que me esté escuchando continuamente me puede dar unas pautas. Esto viene de Mm, aquí, esto tienes que accionar, esto te está pasando por esto. Y a partir de ahí, tú tienes la responsabilidad. Por eso decía, tomar conciencia requiere accionar. Cuando yo mm, tomo conciencia, no me puedo quedar como estoy. exacto. Pues Sergio, la verdad que me da penita que se acabe, porque hay tanto, tanto que compartir, también por lo gusto que estoy compartiendo contigo, obvio. Bueno, llegado a este punto, recordaros que en el cajetín del vídeo os voy a poner los contactos de Sergio. Él ya os informará de cómo adquirir el libro para los que estéis interesados. No sé si lo haces envío a todas las partes del mundo o solo es España, Europa. Cuéntame así un poquito por encima. Bueno, el envío se suele hacer personalizado, es decir, me gusta firmar el libro, conectar con la persona que escribe, que lo va a recibir lo que he escrito, y lo suelo mandar desde aquí. Para Latinoamérica, Estados Unidos, lo estoy mandando en PDF, Vale, porque en es ebook, más, ¿no? más complicado, algunos envíos tardan muchísimo en llegar, y entonces ahora Vale, mismo en España sí que se está distribuyendo a nivel físico, a través de mensajería. Y online, a través de ebook, se está ebook. haciendo. Mm. Sí, porque a Latinoamérica no sé si mínimo es un mes y al final se puede perder por el camino, etcétera. Pues nada, lo dicho, en el cajetín voy a poner los contactos de Sergio, tanto sus redes, su página web, su canal de YouTube, para que le sigáis por todos los lados porque tiene muchísimo que aportar. Yo sé que muchas de las personas que nos están viendo ya te conocen, ¿vale? Obvio. Otros te estarán descubriendo, pero yo sé que gran parte, o cuando he ido comunicando a mi comunidad, de estoy súper ilusionada porque voy a hacer una entrevista con Sergio, bueno, pues mucha gente nos decía, ya era hora, ¿no? Nos conocen, que sí, conocen de nuestra amistad y nos siguen a los dos y bueno, pues ver digamos, como ese compendio, pues a la gente le agrada. Y a los que empecéis ahora a conocer a Sergio, pues nada, seguidle porque tiene muchísimo que aportar. Y sí me gustaría, pues eso, más adelante hacer, a lo mejor no una entrevista, sino una charleta más de colegas, de contar, pero que tenga que ver con esto, ¿no? No de chismorreo personal, sino de contar experiencias de nuestra vida terapéutica, de sanación y bueno, tenemos mucho compartido y mucho que compartir, ¿no, Sergio? Ya está, Bueno, he llegado a este punto. y lo que nos queda, ¿no? Al final estamos en un. Bueno, eh, siempre lo digo, no crecemos solos, no podemos pretender crecer solos. Necesitamos ayuda, necesitamos compañía, necesitamos sentirnos queridos, arropados, ¿no? Y al final, pues los caminos, las experiencias, la energía nos va juntando, ¿no? Siempre, todos por experiencia, sabemos que hay personas que llegan a tu vida, que entran, personas que se quedan, personas que se van, y al final van dejando Y personas que van y vienen, que personas. van, hacemos el break, como nos ha pasado a nosotros, y volvemos, ¿no? Porque esto es como un reencuentro después de un tiempo, ¿no? También. Bueno, pero al final todo es un aprendizaje, ¿no? Sí, Y bueno, todos crecemos, yo creo que sí que será un placer volver aquí y centrarnos en casos prácticos, centrarnos en una herida. exacto, exacto, sí, sí, sí. Sí, porque la teoría sin la práctica para mí no es suficiente. Entonces, bueno, tenemos muchas historias que contar. Sergio, enhorabuena por tu libro, me encantó. Muchos éxitos, sé que tienes muchos proyectos, que ya hablaremos de ellos, muchos proyectos puestos en marcha. Así que seguidle para que sepáis de lo que se trata, porque ya no nos da el tiempo para más. Agradecerte como alma, agradecerte como persona, abrazarte de alma y nada, no sé si quieres despedirte de, de nuestro público que nos va a ver. Pues, como te decía, encantado de poder tener la oportunidad de poder hablar
de lo que vengo haciendo, de cómo soy y bueno, que de esa huella, ¿no? De que el cambio es posible, de que el sufrimiento, bueno, nos podemos hacer responsables de ese sufrimiento y que todo está en nosotros y sobre todo que no estamos solos. Muchísimas gracias, Sergio. Si os ha gustado este vídeo, pues nada, no olvidaros darle el like porque así colaboráis un poquito con el canal. Si consideráis que vuestro entorno necesita saber de esto, pues compartirlo. Y os espero en el próximo episodio que ya está preparándose, ya se está cocinando de entrevistas conscientes. Un abrazo y hasta otra.